Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes y con todo buscador de la verdad. Le preguntaron al imán Qasim, alayhi salam, con él sea la paz, uno de los descendientes del profeta que vivió alrededor de 150 años después de él, en la época de los abbásidas. Un sabio le preguntó, ¿de dónde provienen los pecados? Y era un momento en que se debatía mucho este tema entre los musulmanes, las cuestiones, muchas discusiones filosóficas respecto del destino, de dónde provienen las acciones, del bien y el mal, etcétera, etcétera. Entonces el imán Qasim le dijo, con él sea la paz, hay solo tres posibilidades o tres alternativas para ver de dónde provienen los pecados. La primera, que provienen de Dios. Y entonces las criaturas son absolutamente inocentes respecto de las acciones. Si las acciones provienen de Dios, el hombre es totalmente libre, inocente, no tiene nada, absolutamente nada que ver con las acciones, ni con el bien ni con el mal, digamos. Estamos absolutamente predestinados a actuar de determinada manera. Si, como algunos dicen, estamos en un karaoke interpretando la canción que otro escribió, si estamos transitando un camino que ya fue trazado y que nosotros no tenemos ninguna voluntad al respecto. Entonces somos inocentes de esto. Esto es una cuestión absolutamente incoherente de afirmarlo con respecto a todos lo que son los principios de cualquier religión, sobre todo los principios del Islam, ¿no? Que hablan del infierno, del paraíso. Si el hombre es inocente y no tiene ninguna culpa ni responsabilidad de las acciones, entonces no tiene sentido. Primero, no tiene sentido de que haya orden, que haya ley, de que haya mandato respecto de Dios, que haya acciones, que haya obligación de hacer, obligación de no realizar, que haya acciones meritorias. No tiene ningún tipo de sentido porque el hombre es inocente, esto, las acciones las hace Dios. Esto es algo absurdo y tampoco debería haber ni posterior a la muerte ninguna consecuencia respecto de las acciones. No tendría que haber paraíso ni infierno. Las acciones, decir que las acciones provienen de Dios es algo, digamos, totalmente rechazado. La segunda opción que dice el imán Qasim, con él sea la paz, las acciones provienen de Dios y los hombres, es decir, se asocian Dios y los hombres en las acciones. Lo cual, dice, tampoco es correcto pensar, porque entonces Dios se asociaría con el hombre en la ejecución de una acción, pero no en las consecuencias de la acción. Es decir, después Dios no pagaría las consecuencias junto con el hombre. Realiza un pecado Dios con el hombre de forma asociada y después lo deja libre al hombre. Bueno, ahora hacete cargo vos de las consecuencias. Tampoco es correcto pensar de esta manera. No es una cuestión absurda, digamos, ¿no? Fuera de lógica. Entonces, dice el imán Qasim, no queda ninguna otra alternativa que la tercera, las acciones provienen de los siervos, las acciones provienen de la gente. No hay ninguna otra alternativa para pensarlo. La mala acción, el pecado, proviene de la persona que la realiza. No le busquemos otra vuelta al respecto. Y en otro dicho del imán Qasim, del imán Sadiq, que era el abuelo del imán Qasim, otro dicho del imán Sadiq, con él sea la paz, el abuelo parece que era el padre. Bueno, también en la época de los abbásidas, cuando le opinaban sobre el decreto de Dios, dijo, hay tres alternativas para pensar respecto de las acciones, del decreto, del destino, respecto de las acciones. Una, que Dios obliga a las personas a realizar las acciones,
sin que haya voluntad respecto a la persona. Algo que, bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Algo que es incoherente pensarlo así, ¿no? Si Dios nos fuerza a realizar la acción, entonces no somos responsables, como decíamos en el dicho anterior, no somos responsables de las acciones. Esta es una forma de pensar incrédula, decía Alemán, pero también es una forma de pensar de las personas que no quieren hacerse responsables de sus acciones, no quieren asumir una responsabilidad. Y va con respecto a los que no quieren asumir una responsabilidad con respecto, por ejemplo, al camino espiritual, ¿no? ¿Por qué voy a realizar un camino espiritual si no tengo voluntad al respecto? Si no realizo un camino espiritual es porque Dios quiere que no lo realice. Si no hago el bien es porque Dios quiere que no haga el bien. Si Dios quisiera, yo haría el bien, yo haría el camino espiritual, yo sería una persona santa. Si soy una persona vaga, si soy un atorrante, si soy un dejado, es porque Dios quiere. Entonces yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Una forma de pensar incorrecta, digamos, ¿no? La segunda alternativa respecto del Qadar, del destino, es que los hombres son absolutamente libres de hacer lo que quieran sin que Dios pueda hacer nada al respecto. Y algunos pueden decir, bueno, sí, si Dios quisiera hacer algo, ¿por qué no lo hace? Si Dios hace cosas al respecto. El hombre no puede hacer absolutamente lo que quiera, no es libre, no puede volar, no puede vivir bajo el agua, no puede realizar las acciones que realmente todo lo que se imagina tiene limitaciones y dentro de lo que puede realizar tiene consecuencias, no es que queda libre de consecuencias, no puede hacer lo que quiera y después salir indemne, salir libre, salir impune con esto. La tercera alternativa entonces es que Dios impone a la gente lo que está dentro de sus posibilidades. Dice el Imán Sadi, le impone a la gente lo que está dentro de sus posibilidades de realizar. Entonces, el que piensa así, piensa en forma correcta, dice el Imán Sadi, porque el hombre, la persona que realiza un bien, es porque, digamos, Dios le impuso, le estableció como norma realizar el bien, y está dentro de las posibilidades de la persona hacerlo. Entonces lo va a forzarse, lo va a hacer de manera voluntaria, porque también la persona puede decir, bueno, no lo hago el bien. Pero al no realizar el bien, que está dentro de las posibilidades, no queda libre de consecuencias. Entonces cuando la persona realiza un bien, agradece a Dios, y cuando realiza un mal, le pide perdón a Dios. Esta es la forma correcta de comportarse del musulmán, dice el Imam Sadi. Es la forma correcta de pensarlo, el asunto del decreto de las acciones. Muchas veces las personas se complican con este tema cuando debemos tomar una serie de parámetros y manejarnos, movernos con ellos, no salir de eso, porque en realidad no es necesario salir. Nosotros tenemos un ámbito de libertad en acciones determinado. Ese ámbito está dentro de nuestras posibilidades. Dios nos ordena determinadas acciones, condena determinadas acciones. Luego la persona realiza las acciones y va a tener consecuencias al respecto. Y cuando realiza el bien, debe agradecer a Dios porque realmente es un favor de Dios que la persona haya podido realizar esa acción buena. Cuando realiza el mal debe pedir perdón a Dios. Y cuando no pide perdón a Dios igualmente ejecuta el mal, otras personas deben detenerlo. Deben detenerlo. Nosotros en las sociedades, todas sociedades, más allá de las creencias de las personas, más allá de las religiones, todas las sociedades tienen normas, establecen leyes y después las mismas personas las violan las leyes. ¿Y quién es el encargado? Son las mismas personas, el Estado, digamos, las mismas personas reunidas, las que deberían decir, poner límite, decir esto no se debe realizar, esto no se debe cometer, estos crímenes, estos delitos, estas acciones condenables no se deben realizar y si se realizan se deben castigar.
no deben quedar impunes. Entonces es muy fácil echarle la culpa a Dios o decir, ¿por qué Dios no impide que se realice malas acciones? ¿Y por qué la gente no impide que se realicen malas acciones si tiene el mismo poder para frenarlas? Tiene esta posibilidad de realizarlas. Este mundo es un lugar de prueba, y nosotros, en lugar de buscar excusas, debemos esforzarnos por realizar el bien. Y esto va con respecto a las acciones simples de las personas para la buena convivencia del ser humano, como va también para el desarrollo espiritual de una persona. Nosotros acá siempre hablamos del desarrollo espiritual porque acá este es un programa dedicado a los buscadores de la verdad y buscadores del desarrollo espiritual. Entonces, si sos buscador de un camino espiritual, no busques excusas para no seguir un camino espiritual, para no esforzarte. No busques excusas. Tenés que esforzarte. Dios ha puesto todo a tu disposición. Y entonces sos, digamos, responsable de buscar ese camino y si no lo realizás, no busques excusas al respecto. No digas, bueno, yo no hice un camino espiritual porque Dios quiso que no lo hiciera. ¿No? Dios quiere que lo hagas. Y entonces corresponde a vos realizarlo, a vos esforzarte, porque en realidad vas a decir, ¿cómo sé yo que Dios quiere? Cuando te esfuerces vas a ver que las cosas se facilitan, porque Dios quiere que uno realice ese camino espiritual. Lo dejo por hoy. Esta reflexión está unida a otra cuestión que vamos a ver un poquito más adelante, digamos, porque nosotros hablamos de este asunto del castigo, de las acciones, de los pecados, y alguno puede decir, bueno, vos hablás de Dios y hablás de estas cosas y yo no creo que Dios existe, y entonces, ¿qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa con los pecados? ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con este mundo? ¿Por qué este mundo se... Vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, si Dios quiere. Mi nombre es Abdallah Yusuf, mi nombre civil es Néstor Pagano, me pueden encontrar en Facebook. Este es el programa, se llama El Pabilo, y me despido por hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.